Aquella noche, el teléfono sonó a las 2 de la mañana, lo supe porque en ese tiempo no había teléfonos celulares. Era la época de los años 90 en la que solo teníamos un teléfono convencional alámbrico en la sala de la casa. Nos despertó a todos. Por lo regular, las llamadas a esa hora eran por emergencias. Mi madre fue la primera que llegó a responder, pero yo, al igual que mis dos hermanas, nos levantamos y salimos de nuestra habitación para ver qué sucedía. La voz en el teléfono era de mi abuela. Hasta donde me encontraba, alcancé a escuchar su voz desesperada, pero supe que se trataba de algo grave. Llorando, dijo que su hijo Saúl había muerto y que, al día siguiente, su cuerpo llegaría desde Estados Unidos. En ese momento, mi mamá nos dijo que nos íbamos al rancho. Mi papá comentó que él nos alcanzaría en 2 días porque tenía mucho trabajo. Noté que mi mamá estaba más que triste, desesperada, empezó a caminar por toda la casa mientras decía algunas cosas que no entendí. Le pedí que se calmara, pero ella siguió diciendo cosas incoherentes. Todo se lo atribuía a la noticia que recibió y me pareció, hasta cierto punto, normal. A las 5 de la mañana salimos rumbo al rancho de mis abuelos. Era un lugar al que me gustaba ir, pero no en esas circunstancias. Mi mamá seguía ausente, pensativa y nerviosa. Se me hizo exagerada su reacción, porque el tío Saúl tenía muchos años viviendo en Estados Unidos. Se fue cuando tenía 17 años y nosotras lo veíamos en fechas especiales, como Navidad o el cumpleaños de los abuelos. Pero no siempre venía al rancho, había ocasiones en que duraba más de 3 años sin venir. Por lo que no tenía un vínculo cercano con él y su muerte no me afectó. Mi mamá se notaba muy alterada. La notaba nerviosa y con mucha frecuencia restregaba sus manos en su pantalón. Eso era síntoma de que le sudaban mucho las manos y secaba el sudor en su ropa. Solo en pocas ocasiones la vi ponerse así, como cuando mi hermana se cayó de la escalera o cuando estuve internada en el hospital. Fuera de eso, era una mujer de carácter sereno. Por eso, me sorprendió mucho verla en ese estado. Llegamos al rancho de mis abuelos cuando todavía no amanecía. Muchas personas en el pueblo ya estaban despiertas. Se corrió muy rápido la voz de la muerte de mi tío, y como todos se conocían de muchos años, eran gente muy servicial. Mis abuelos se habían ganado el respeto de todos. Así que muchas personas ya estaban apoyando con el funeral de mi tío. Hubo un detalle que me llamó mucho la atención, había una mujer joven vestida completamente de negro. No la conocí y se me hizo raro verla ahí. Después me enteré de que era la viuda de mi tío, pero, a decir verdad, fue una mujer que me llamó mucho la atención por la forma en que tenía de mirarme. No me despegó la mirada en ningún momento, se quedó viéndome con insistencia, lo que me incomodó. Ella lo notó, pero aún así no dejó de mirarme. Después de darle el pésame a mis abuelos, salí al patio a platicar con mi prima Carmen. Nos vimos con mucha alegría. El patio de mi abuela era al estilo de una hacienda de rancho, con un patio cuadrado en el centro y alrededor habitaciones conectadas por un pasillo techado en el que había una mesa con 4 equipales. Nos sentamos en el pasillo y vi a un hombre recargado en uno de los pilares. Su vestimenta era distinta a la que comúnmente usaba la gente del pueblo. Él traía un pantalón de vestir negro con una camisa de manga larga azul cielo. Le hice una señal a mi prima para que viera a ese hombre, pero ella solo se encogió de hombros. Yo no me quedé tranquila, así que fui con él para ver de quién se trataba. Pero, conforme me fui acercando, pasó algo siniestro, el hombre comenzó a desvanecerse. Todavía alcancé a tocarle el hombro para que volteara, noté algunas facciones de su cara, pero también se fueron haciendo poco visibles hasta que desapareció por completo. Regresé con mi prima, temblando de miedo. Me sacudí por la impresión de lo que había visto. Carmen, tartamudeando, me preguntó qué fue lo que vimos y cómo era posible que ese hombre desapareciera de la nada. No pude responder sus preguntas,
yo tampoco entendí lo que sucedió. Asustadas, nos metimos a la habitación en donde estaban velando a mi tío. Lo hicimos sin pensarlo, porque fue el único lugar en el que nos sentimos más seguras, ya que había más gente. Pero ni mi prima ni yo estábamos ahí para rezar el rosario, sino por miedo. De manera discreta, me fui a la puerta para ver hacia el patio, pero ya no vi al hombre. Sentí cuando mi mamá me puso su brazo por encima del hombro. Me preguntó si ya me había despedido de mi tío. Le respondí que no, y que no pensaba hacerlo. Mi mamá, sin decir más, me llevó hacia el ataúd. Me explicó que era costumbre en la familia dar unas últimas palabras al difunto, ya que cuando una persona moría, se creía que su alma o su espíritu se quedaba, al menos durante los días del funeral. Aunque había otros espíritus que morían de forma repentina, no descansaban en paz hasta dejar sus pendientes terminados. Así que, cualquier cosa que le dijera a mi tío, él me iba a escuchar. Al acercarme al féretro, me asusté mucho, porque vi a mi tío Saúl vestido de la misma manera en que vi al hombre en el patio. Empecé a ponerme muy nerviosa, porque al ver su cara, noté que era él, el que vimos mi prima y yo. Salí corriendo de la sala y me fui a una de las habitaciones más lejanas, porque creí que, en ese lugar, el espíritu de mi tío no me alcanzaría. Pero sí lo hizo. Estaba sentada sobre la cama cuando sentí la presencia de alguien. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie dentro del cuarto. Quise salir corriendo de ahí, pero una fuerza me detuvo. Fue como si alguien me tocara del hombro y no me permitiera salir. Vi mi reflejo en la cómoda de la habitación y allí pude ver quién estaba sentado a mi lado. Era mi tío Saúl, vestido con la misma ropa que lo vi en el patio. Su cara estaba muy delgada, con varios golpes en su rostro, y la verdad, se veía espantoso. Saqué fuerzas de no sé dónde y pude salir corriendo del cuarto, todavía con las piernas temblando. Al abrir la puerta, me encontré con mi mamá, que me estaba buscando por toda la casa. Solo le dije que su hermano todavía estaba entre nosotros. Tenía razón, él aún no se iba. Me fui corriendo a la calle, creyendo que, por estar en un lugar que no fuera la casa de la abuela, aquel espíritu no me encontraría. Y creo que fue verdad, porque no lo vi. Ya no quería entrar a la casa de mis abuelos, porque lo que vi a través del espejo fue espantoso. Se lo conté a mi prima cuando vino a mi encuentro, y como ella también lo vio en el patio, me creyó. Le dije que no quería entrar a la casa, porque él estaba dentro, y mucho menos dormir allí. Mi prima me dijo que eso no sería un problema. Ella estaba muy feliz de verme y me invitó a quedarme en su casa. Así lo hice. Me fui con mi prima, cuya vivienda estaba a la vuelta de la calle. Como era un pueblo muy seguro, no cerraban las puertas de las casas, así que entramos fácilmente y nos quedamos platicando allí, tratando de entender por qué vimos al tío Saúl. Cuando se hizo de noche, mi mamá me fue a buscar a la casa. Me dijo que se sentía mejor si yo estaba a su lado. No quería hacerlo y se lo dije, le expliqué los motivos. Cuando le conté todo, se puso muy nerviosa, tanto que de nuevo empezó a temblar. Ya no me dijo nada y se marchó. Corrí y le dije a mi prima que no iba a ir para allá, porque el tío andaba rondando y le tenía miedo. Pero lo que yo no sabía, hasta la noche en que me fui a dormir, es que no era precisamente el espíritu de mi tío que se quería despedir de mí, sino un ser maligno que buscaba sellar un pacto que había hecho mi madre. Me di cuenta de esto cuando me fui a dormir en la cama junto con mi prima. Nos llevó tiempo poder dormir, ya que estábamos muy susceptibles por todo lo vivido. Pero antes de quedarnos dormidas, yo sentí que alguien me jaló la cobija. Con la voz temblorosa, le pregunté a Carmen si ella había sido, pero me respondió que no. Ella tenía su propia cobija y lo menos que quería era asustarme. Tuvimos bastante con el encuentro con mi tío. Luego, algo me quitó por completo la cobija, y ésta cayó al piso.
Mi prima y yo gritamos por miedo, aunque nadie nos escuchó, porque todos estaban velando el cuerpo de mi tío dentro de la habitación. Poco a poco, se fue formando el espíritu de mi tío Saúl. Primero lo vi traslúcido, pero se fue materializando. Cuando lo pudimos ver, él nos miró con una mirada triste y extendió su mano. Noté que quiso decirnos algo, pero no nos quedamos a hablar con él. Obviamente, estábamos muy asustadas, y lo único en lo que pensábamos era en huir de allí. Salimos asustadas del cuarto y también de la casa. En la entrada, nos topamos con mi madre. Ella iba a ver cómo nos encontrábamos, y al vernos tan asustadas, tampoco se quiso meter a la casa. Nos fuimos juntas a una banca que estaba en el parque de enfrente. Mi madre ni siquiera nos prestó atención a todo lo que le dijimos, seguía distraída y ausente. Luego nos dijo que ella era la responsable de lo que estaba pasando y que ya lo iba a arreglar. Se levantó y se fue hacia la casa de los abuelos. Nosotras la seguimos detrás de ella en silencio. Mientras mi mamá caminaba lentamente, arrastrando los pies, la sentí distinta, como si fuera otra persona. Después me enteré que cuando mi mamá y su hermano Saúl eran adolescentes, los dos hicieron un pacto con un amigo. Algo que creyeron que no tendría consecuencias, porque eran muy chicos. En aquel tiempo, se murió un amigo de ellos a consecuencia de insuficiencia renal. Era una época en que no era sencillo tener atención médica y menos en el pueblo, el cual quedaba muy distante de la ciudad. Su amigo sabía que sería el primero en morir entre los tres, por lo que hicieron un trato, el primero que muriera vendría a decirles a los otros lo que había en el más allá. El día de su funeral, su amigo se presentó primero con mi mamá. Enseguida fue con Saúl. Mi madre dijo que ella solamente lo soñó y que su amigo la llevó de la mano hacia un lugar oscuro, en el que no había nada. Todo estaba cubierto de una bruma espesa y gris. Cuando la neblina se disipó, pudo ver una luz blanca que cegaba la vista. Ya no vio nada más. Algo la despertó. Mi madre, cuando era niña, estaba despierta, tratando de entender lo que sucedió. No tuvo miedo, porque todo fue un sueño, así que empezó a quedarse dormida nuevamente. Escuchó una voz que la llamó por su nombre y estaba segura de que eso no lo había soñado. Se levantó y vio una silueta oscura del mismo tamaño que su amigo. Se encontraba en la esquina de su habitación, no se movió en todo el tiempo, estuvo en la penumbra, solo le hablaba por su nombre. Mi madre ni siquiera pudo gritar. Se fue hasta el rincón, estuvo todo el tiempo pegada a la pared. Desde ahí lo miraba, temblando de miedo, cuando vio que su amigo poco a poco se fue acercando hacia ella. Por la poca luz que entraba por la ventana, le fue posible ver su cara. Era él mismo, solo que con su rostro pálido. Él sonreía y se le veía mejor que antes de morir. Quiso decirle algo más a mi mamá, pero no pudo, porque un remolino oscuro se lo llevó y todo quedó en silencio. Cuando el espíritu de su amigo se fue, mi mamá no pudo contenerse, gritó y lloró al mismo tiempo. Sus padres entraron y les contó entre sollozos lo que vio. Al principio no le creyeron, pero eso empezó a suceder todas las noches. Con el tío Saúl pasó lo mismo. A cierta hora de la noche, los dos despertaban gritando porque su amigo trató de cumplir su promesa. Aunque había algo que se lo impedía, algo oscuro y siniestro, parecido al humo negro, se lo impedía. Mi abuela lo que hizo fue llevarnos con la curandera del pueblo. A ella ni siquiera le tuvieron que explicar lo que sucedía, les dijo que los dos, mi madre y mi tío, traían el muerto con ellos. Lo percibió desde el primer momento en que los vio. Como en el pueblo todos se conocían, les preguntó si se trataba de su amigo. Los dos asintieron y ella sonrió. Les dijo que todo era consecuencia de hacer trato con un enfermo terminal. Fue algo que no debieron de hacer. La señora empezó a realizar un ritual. Mientras lo hacía, su rostro cambió por completo. La paz que tenían sus facciones desapareció,
cambiando por una mirada penetrante. Incluso la voz le cambió. Fue como si ella entrara en un trance y les dijo que no iba a ser tan sencillo que su amigo se fuera definitivamente. Él siempre estaría presente en sus vidas. Enseguida, la mujer salió del trance y estaba asustada. No sabía lo que sucedía con el espíritu del pequeño. Lo más probable era que, al realizar un juramento, los tres, en su ignorancia, abrieron portales que les permitieron entrar a su vida a otras entidades. No encontraba otra explicación a lo que sucedía. Y si realmente era un ente oportunista que vagaba en búsqueda de conseguir un cuerpo en el cual vivir, como un parásito, era ideal que tres niños realizaran un conjuro sencillo e infantil. Pero se trataba de un ritual oscuro, y si no estaba equivocada, lo más seguro era que quien se les aparecía no era precisamente el espíritu de su amigo, sino un ser del bajo astral que buscaba, como fuera, entrar en el cuerpo de ellos para, poco a poco, apoderarse de su cuerpo. La curandera hizo varios rituales. No fue sencillo quitar el espíritu que traían de su cuerpo, pero después de un tiempo lo consiguió. Aquel ser que se les aparecía dejó de hacerlo, por lo que dieron por terminados aquellos momentos de horror y el compromiso que hicieron con su amigo estaba roto. Mi madre dijo que ella notó en su hermano que no había sido liberado, porque tuvo cambios poco perceptibles que solo ella, que convivía con él a diario, notaba. También, Saúl, en una ocasión, le dijo que un compañero de la escuela lo molestaba mucho. Al principio trató de hablar con él, pero como no consiguió nada, una noche le dijo a mi madre que algo malo le iba a suceder. Ya estaba harto de que lo agrediera y, coincidencia o no, el compañero de la escuela de Saúl ya no regresó a clases. Su madre avisó que tenía una enfermedad extraña y que era necesario llevarlo a la ciudad para que le hicieran estudios. No volvieron a saber de él. Primero, mi madre pensó que se trató de una coincidencia y que eso no era posible. Era hablar de poderes que no eran humanos. Y, como pasó el tiempo y ya no sucedió nada más, pensó que nada era verdad. Aunque en otra ocasión, cuando venían de la escuela, mi mamá y su hermano, un perro los persiguió ladrando. De repente, Saúl se detuvo, le dijo algo al animal en palabras que no conocía y el perro se dio la vuelta, regresó llorando. Jamás los volvió a molestar. A lo lejos, los miraba pasar, y tan solo con la mirada de mi tío Saúl, el perro bajaba la cabeza y se quedaba mirando con una expresión lastimosa. Luego, todo era normal con Saúl. Era el mismo muchacho de siempre. Pasaban los días, y su comportamiento era lo más natural, como siempre lo fue. Solo en ocasiones, cuando algo o alguien lo molestaba, pasaban cosas extrañas. Pero mi mamá ya no les dio importancia, porque luego él se fue a trabajar a los Estados Unidos y lo vio pocas veces y por tiempo limitado. Mi madre dio por terminados los acontecimientos extraños que sucedían alrededor de su hermano. Ahora era distinto. Con la muerte de Saúl no terminó el trato, él buscaba otro cuerpo donde vivir. Y no era precisamente el de mi mamá, sino el mío o el de mi prima, porque solo las dos lo habíamos visto con apariencia de mi tío. Pero, por lo que dijo mi mamá, no era él. Debíamos de tener mucho cuidado de que no fuera a entrar en nuestro cuerpo, porque la maldición se seguiría heredando. El día que llevamos el cuerpo del tío Saúl al panteón, era costumbre que el ataúd lo llevaran en una carreta, con sus flores alrededor, y el resto de los familiares y acompañantes fueran detrás de él, caminando hasta el cementerio. Las personas que querían unirse a la procesión lo hacían. Yo iba con mis padres, mis hermanas y mi prima. Mi mamá me pidió que estuviera todo el tiempo a su lado. Quería protegernos. A las dos nos puso un crucifijo de madera pequeño entre nuestras manos durante el trayecto. Yo me sentía observada, me daba la sensación de que alguien estaba entre nosotras y se lo dije a mi prima. Ella me comentó que tenía escalofríos y no entendía el motivo, ya que era el mediodía y no era época de frío. Seguimos caminando y me sentía mal.
Antes de llegar al cementerio, al dar vuelta en una calle, vi a mi tío Saúl. Él estaba parado, recargado en un árbol. Le hice una señal a mi prima y ella asintió. Al tocarla, la sentí helada y estaba temblando. Ella estaba más nerviosa que yo. Fue solo un momento en que lo vi, con su rostro distinto, pero no era tan visible, porque no se presentó como una persona normal, sino como un ser traslúcido que se fue haciendo transparente hasta desaparecer. Le jalé el vestido a mi mamá y le apunté hacia lo que vi, pero cuando ella miró, mi tío ya no estaba. Mi madre asintió y me pidió que confiara, que tuviera calma, que iba a estar bien. Cuando llegamos a la propiedad de mis abuelos, los sepultureros comenzaron a abrir la lápida. En cuanto la abrieron, un aire empezó de la nada. Fue como un ventarrón que hizo que el polvo se levantara y todos comenzamos a toser. Fue un remolino de tierra que nos envolvió por completo. Luego, escuché un sonido perturbador. No fue precisamente un grito, sino un gruñido fuerte, el cual todos oyeron, porque noté que algunos no lo soportaron y se cubrieron los oídos. Mi madre nos abrazó a mi prima y a mí, mientras que la curandera del pueblo sacó un ramo de hierbas frescas y empezó a hacer la señal de la cruz en el aire, rezando oraciones, entre ellas, el Padre Nuestro. Al momento que ella intervino, todo quedó en calma. Fue muy extraño, porque noté que ni siquiera había aire. Los árboles que había no movían sus hojas. Al ir metiendo poco a poco el ataúd, de nuevo escuchamos el grito perturbador. Todos nos volteamos a ver sin entender qué sucedía. La curandera no dejó de rezar desde que se hizo el remolino de tierra. Sacó una botella de cristal con agua, supuse que estaba bendita, y la empezó a esparcir entre todos los presentes. Pero aquel grito no cesaba. Era como si se resistiera a quedarse sin cuerpo. En el momento en que fueron cubriendo el ataúd con la tierra, todo se normalizó. Todo regresó a la calma y ya no pasó nada extraño. Contenta por el resultado que logró la curandera, agarré de la mano a mi prima, pero a ella la seguí sintiendo fría y sus manos temblaban. Creí que fue por lo que sucedió y que aún tenía miedo. Y como no tenerlo, si lo que vimos fue un espíritu del otro mundo. Cuando regresamos del cementerio, mi madre ya no quiso quedarse más tiempo a consolar a la abuela. Creo que, en el fondo, ya no quiso ponerme en riesgo, y lo que necesitaba era que nos fuéramos lo más pronto posible de ahí. Yo también ya no quería permanecer en la casa, así que nos regresamos en el auto, junto con mis hermanas y mi padre. Fui a abrazar a mi prima antes de irme. Se me quedó viendo de una forma muy rara y sonreía distinto. Ella no era así. Le pregunté qué le sucedía, pero ella no respondió. Solo me miró atenta todo el tiempo. Ya no quise averiguar más. Nos marchamos de ahí y estuvimos por largo tiempo sin ir a la casa de los abuelos. Sin decirnos nada, mi madre y yo coincidíamos en no querer ir. Lo malo de todo es que un día le habló por teléfono la hermana de mi madre para decirle que mi prima estaba enferma. Los médicos del pueblo no pudieron encontrar alivio a su enfermedad. Iban a ir a la ciudad a buscar tratamientos para ella. La cara de mi madre fue de desilusión. Yo la entendí, porque las dos presentimos lo mismo. Quizás mi prima no estaba realmente enferma, y lo que tenía era a ese ser del bajo astral dentro de su cuerpo. Ni mi madre ni yo comentamos nada. Yo solo esperé que no fuera así y que ocurriera un milagro para que mi prima lograra sanar. Así fue como aprendí que, aunque cualquier ritual parezca sencillo, siempre hay depredadores espirituales que buscan una oportunidad. Lo mejor es no dar entrada a ningún ser que no pertenezca a nuestro plano. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo.
Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.